Gracias te damos, Padre amado. Gracias por Cristo. Gracias por la cruz. El mundo quedó atrás con todo su sistema de pensamiento contrario a tu reino, a tu voluntad. Y nosotros hemos decidido seguirte porque hemos entendido lo que nos pasó. Hemos entendido tu obra perfecta y maravillosa que nos estableció en luz, en el reino de la luz, en el reino de la verdad. Cuando estábamos muertos nos dio vida, una vida eterna, una vida abundante. Gracias te damos, Señor. Hemos decidido seguirte, pase lo que pase. Confiamos en ti plenamente. Nuestra vida te pertenece, Señor. Queremos que seas el Señor de nuestra vida. Queremos que gobiernes nuestra vida. Queremos operar en este reino con toda la autoridad y todo el gobierno que tú has delegado, que tú has entregado a tu iglesia. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por permanecer, por ir a la cruz. Gracias por hacernos tuyos. Ayúdanos a entender cada día y a renovar cada día nuestro entendimiento a esta realidad consumada, a esta realidad que fue consumada en el ámbito del espíritu, en el ámbito de lo legal. Legalmente somos hijos de Dios, tenemos herencia, somos justificados legalmente, pero también en el ámbito de lo eterno. Ya está dado para siempre. Ayúdanos a mirar nuestras circunstancias desde lo consumado y desde lo eterno. Espíritu Santo, háblanos en esta mañana. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Trae luz y se establezca en cada corazón esta verdad poderosa que libera y transforma. Declaramos una mañana de milagros. Declaramos que si alguien aquí está enfermo, el poder de la resurrección opera trayendo sanidad, trayendo libertad. Si alguien tiene alguna situación difícil, declaramos que el amor del Padre y la gracia de Dios operan trayendo entendimiento para ir en el orden del Espíritu, trayendo orden a todo lo que se nos ha entregado. Gracias te damos, Señor. Confiamos en ti. Opera atención en las mentes y en los corazones de todos los que nos están viendo también en línea, oyendo por la radio, viendo en la televisión. Opera atención, enfoque. Todo esto te lo entregamos y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Buen día, bienvenidos, mi amado y querido Milton Félix. Qué gusto que esté acá. Y así cada uno de ustedes, Gabrielita, cada uno de ustedes que está acá y por los que están por la primera vez también, bienvenidos a este tiempo de edificación, a este tiempo de poder seguir siendo instruidos y entendidos en esta verdad poderosa, en esta verdad presente, en esta verdad que nos hace bien, porque es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, vamos a hablar hoy edificando la casa desde el entendimiento del reino, desde el entendimiento de lo que prima en el reino de Dios. Es más, el mensaje central de Cristo fue el reino. Él comenzó su ministerio hablando del reino y dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba hablando de un cambio de mente para poder operar
y vivir de acuerdo al reino de Dios. Porque esa es la voluntad del Padre. Cuando entendemos reino, entendemos gobierno. Dios estableció al hombre para que gobierne, se gobierne a sí mismo, pero también gobierne la tierra. Para explicar un poquito con más claridad, nos vamos a remontar al Génesis. Génesis 1, 27 y 28 nos habla y dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces, llenen la tierra y gobiernen. Desde el principio, Dios estableció que los que Él había creado a su imagen y semejanza puedan gobernar, puedan reinar. Dios estableció ese orden para que seamos sal y luz en la tierra. Sal de la tierra, dice la palabra, y luz del mundo. Pero todos sabemos lo que pasó con este hombre. Todos sabemos lo que pasó con este primer hombre, creado conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Un hombre perfecto. Un hombre que lo único que tenía que hacer era cuidar el huerto, señorear, gobernar, reinar. Pero fue engañado. Fue engañado. ¿Y qué fue lo que hizo? Desobedeció la orden de Dios. ¿Y qué trajo la desobediencia de este hombre? La muerte, la separación del hombre con Dios. Se desconfiguró la creación que Dios había establecido perfecta, espíritu, alma y cuerpo. Y quedó en gobierno del alma, siendo que el alma no fue diseñada para gobernar. El espíritu sí, porque ahí es la morada de Dios, ahí es donde Dios comienza a ministrar y hablar. El alma tiene que ser alineada y sometida a la verdad de la vida del Espíritu. Entonces, ¿qué pasó? El hombre entró en temor, en angustia, comenzó a mirar su propia desnudez, su propia necesidad. Y ahí vino, todo esto pasó a la raza humana. Pero el propósito eterno del amor de Dios siguió firme por los siglos de los siglos y estableció que su Hijo venga a buscar, a salvar y a restaurar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La vida de Dios en el hombre, la imagen de Dios en el hombre. Se había perdido el reino de Dios. Se había perdido el gobierno de Dios en la tierra, porque Dios es espíritu. ¿Y a través de quién Dios va a gobernar? A través de usted, a través de mí, a través del hombre. Entonces, nosotros podemos ver en Éxodo 2 el deseo del Padre, que no se rindió, que estableció un orden. Y ese orden es restaurar el gobierno y el sacerdocio que se había perdido. Y lo vemos en, por favor, Éxodo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Este era el deseo del Padre. Y este sigue siendo el deseo de Dios. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo? Vino a restaurar el gobierno y el sacerdocio. Vino a establecer un reino de sacerdotes. Gente que gobierne aquí en la tierra. Gente que se gobierne a sí misma. Gente que no viva por las emociones y los deseos y las concupiscencias del alma. Vemos en Filipenses 2 cómo sucedió esto. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la obra extraordinaria, poderosa, sin igual
del Señor Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús fue glorificado porque venció siendo hijo de Dios, se despojó de su deidad, de su realeza, y se hizo como uno de nosotros, vulnerable. Tuvo que aprender a obedecer. La Biblia lo dice. Hebreos 5 nos muestra claramente que aunque era hijo, el hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y eso estableció para nosotros un nuevo orden glorioso, porque nos dio una naturaleza de obediencia. ¿Cuál va a ser el fruto entonces de esta nueva naturaleza que portamos? La obediencia. Eso prima en el reino. Este es un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es un reino de gracia. Es un reino de libertad, de verdad. Es un reino de amor, pero también de obediencia. Entonces, nosotros vemos en Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fue glorificado este Cristo porque venció en todo aspecto. Venció la tentación de la carne, venció la tentación del diablo, venció el sistema del mundo, venció el pecado. Y por eso participamos nosotros de esta libertad hoy. Venció la muerte, venció al diablo. Qué glorioso nuestro Dios. Entonces aquí este es un versículo tan glorioso que ahora me gozaba y me gozaba leyéndolo, porque dice, siendo justificados. La primera palabra, justificados, es un término legal que significa nos hizo justos. Nos hizo justos. Él no pasó por alto el pecado. No pasó por alto el pecado. ¿Sabe por qué? Porque Él lo pagó. Nosotros hemos recibido la salvación gratis. Es por gracia. Esta justificación de ser justos es gratuita. No nos costó nada, pero a Él le costó. Para Él no fue fácil. A Él no se lo regalaron. A Él nadie le regaló nada. Él pagó. Él pagó. Amado, esto me tocó tanto. Nuestra justificación, al ser justos, Dios no pasó por alto el pecado. Lo pagó en su Hijo. Por ejemplo, es como que un matrimonio, tanto el esposo o el esposo hayan sido infieles, pero cuando hay perdón de uno de los dos cónyuges, el que haya sido, ¿cómo lo va a mirar después? Siempre con recelo, siempre diciéndole algo, siempre, o lo va a tratar como si nunca hubiera pasado nada, con amor, con respeto. Eso pasó con nosotros y Dios. Dios nos mira con amor, con respeto. Nos ha entregado todo, nos ha dado todo. Nos trata como a hijos amados, bendecidos. Nos ha bendecido con una vida que, si entendemos la cruz, si entendemos el propósito del Padre, vamos a disfrutar esta vida abundante.
La segunda palabra, gratuitamente por su gracia. Aquí nos habla que fue para nosotros gratis, pero para Él no. Para Él no fue gratis. Porque Él tuvo que despojarse de sí mismo, de su deidad, de su realeza. Para Él no fue gratis, para nosotros sí fue gratis. Él se hizo vulnerable porque se hizo hombre como nosotros. Pasó todas las cosas que nosotros pasamos, pero nunca pecó. Siempre obedeció a su Padre. Y venció. Por eso es que fue glorificado hasta lo sumo. Imagínense, hasta lo sumo de Dios. ¿Cuál es lo sumo de Dios? Es inefable decir porque no se encuentran palabras. Fue glorificado hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces nuestra salvación es gratuita, no nos costó nada. Pero a Él le costó. Le costó todo. Pero ¿cuál fue su satisfacción? La tercera palabra. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa liberar a un cautivo. Redención significa volver a comprar a alguien que había sido libre, pero se enredó, estaba preso, estaba esclavo, y lo volvió a comprar. Y lo liberó, dándole un libre albedrío para que elija cómo va a vivir. Por eso es que es tan importante la renovación de nuestro entendimiento. Amados, perdónenme si soy un poco repetitiva con esto, pero es que necesitamos que realmente el odre viejo sea anulado para establecer el nuevo odre, para que la nueva revelación de esta verdad, o mejor dicho, no es nueva, es eterna, pueda fortalecer nuestras vidas, guiar nuestras vidas, mantenernos firmes en la plataforma de victoria que ya tenemos en Cristo Jesús y no claudicar ante ningún hecho, ante ninguna situación, porque en esta tierra no nos exime de pasar cosas como la gente que no le cree a Dios pasamos, pero desde otra plataforma, desde otra mentalidad, desde la mentalidad del reino de Dios. Siguiente. Dios nos ha establecido para que nosotros podamos colaborar con su reino. De ya esto es un privilegio. Él estableció el reino, pero a su iglesia, a esta iglesia gloriosa que Él levantó, y Él dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. No van a prevalecer, nada va a prevalecer contra la iglesia gloriosa de Jesucristo que ha entendido su posición en el reino. Entonces, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Porque si nosotros entendemos que Jesucristo es el Señor, pero vivimos como si no lo sea, y esto lo he visto muchas veces y hasta en mi propia vida. Cuando recibimos a Cristo nos hablan y nos dicen, haga esta oración. Y yo lo hago aquí los domingos. Reciba a Cristo como su Señor y su Salvador. Pero la mayoría de las personas se quedan con una mentalidad solo de salvación, sin entender que la salvación no es el fin, la salvación es el medio para operar la vida del reino aquí en la tierra. La salvación es el medio que se operó para que Cristo venga a vivir dentro de nosotros, para darnos su vida. Pero mucha gente solamente se queda con una mentalidad de salvación. Me conformo con ir al cielo. Pero aquí vivo como a mí. Aquí vivo como yo quiero. Sin entender la mentalidad del reino. El reino es que Cristo gobierne en nosotros. Es que Cristo sea nuestro Señor. El reino tiene una cultura, tiene parámetros.
tiene un pensamiento. Y si nosotros vamos entendiendo y se va renovando nuestra mente, vamos a ver que el pensamiento del mundo es totalmente contrario al pensamiento del reino. Porque el pensamiento posmodernista, el pensamiento del mundo, es anticristo. Puede usted hablar de Dios a quien sea y todos lo van a amar. Porque la gente es libre para elegir a Alá, para elegir a Buda, para elegir, no sé. Pero hábleles de Cristo. Hable de Cristo. Vamos a ver lo que pasa. Comienza el rechazo. ¿Por qué? Porque el sistema de pensamiento del mundo está conformado por las tinieblas, por el engaño, por la oscuridad. Por eso es tan importante entender que nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo. Por eso es tan importante el testimonio de un hijo de Dios, que ha entendido cuál es la cultura de este reino. Pero al darnos esta gran responsabilidad de expandir el reino, de llevar su palabra, ¿acaso lo hizo en nuestra propia fuerza? Dios jamás te va a demandar o te va a pedir algo que Él no te haya dado primero. A Abraham le habló y le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Por qué? Porque en la mente de Dios, Dios veía a los hombres en ese tiempo, antes de Adán, como si nunca hubieran pecado. Y ahora Jesús dijo en Mateo 5, sean ustedes perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Y nosotros podemos decir, pero nos está pidiendo mucho. No pediría eso si no haya establecido una naturaleza de perfección dentro de nosotros. Y lo único que Él espera es que se manifieste lo que nos ha entregado, lo que nos ha dado. Pero para eso tenemos esta naturaleza, tenemos al Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Para más, nos ha dado a conocer los misterios del reino. Esto es glorioso, amados. Por eso es que no nos podemos quedar atrás. Necesitamos tomar conciencia, no entretenernos, no distraernos con las cosas pasajeras. Alinear nuestra vida, nuestro ser a las cosas del reino. Respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Quiénes son ellos? Los que no quieren aceptar a Cristo, los que no quieren, los que no confían, los que no quieren nada con Él. Por eso es que la responsabilidad que nos ha entregado es grande. No solamente hablar, vivir, para que la gente al ver la diferencia pueda decir, yo quiero eso. Yo quiero eso que este tiene, que esta persona tiene. Entonces es una gran responsabilidad. Operar, adquirir la cultura del reino. ¿Y cuáles son estos misterios? Los judíos creían que la salvación solamente era para ellos, que ellos eran el pueblo guau de Dios. Pero el misterio del reino es que toda la tierra es para ser salva, conocer a Cristo y que Él sea su Señor y su Salvador. Entonces vamos a irnos al próximo, 1 Corintios 4. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Miren, amados, usted es administrador de estos misterios que Dios le ha entregado. Esto es un privilegio, ser participantes de Cristo y con Él para ministrar a otros los misterios de Dios. El misterio de Dios que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Pero se requiere, dice, que estos administradores sean hallados fieles. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno
sea hallado fiel. Amados, creo que en este tiempo va a haber un mayor incremento de autoridad a los que pueden administrar con fidelidad lo que Dios le ha entregado. Y Dios va a guardar en paz todo lo que Dios nos ha entregado, sea la familia, sea la salud, sea la economía y cualquier otra cosa que a veces estamos en. Entonces va a haber un mayor incremento de autoridad a aquellos que son administradores fieles de los misterios de Dios. Nosotros podemos entender que lo que prima en este reino es, a través de todo lo que hemos estado viendo, es que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Dejar esa mentalidad solamente de salvación. Yo quiero que Dios me salve en esta situación. Ya voy a ir al cielo, está bien, pero vivo como quiero, a mi manera. Y cuando tengo problemas, Señor, Señor. Pero no obedezco, pero no estoy atenta a su voz. Necesitamos entender lo que prima en este reino. Hay un diseño, estamos hablando de edificar la casa. Y uno de los diseños para la edificación de esta casa es la obediencia a Dios. Vamos a ver lo que significa en el griego. La palabra obediencia es el vocablo griego peitsagero, que significa ser persuadido por un gobernante, someterse a la autoridad, conformarse al consejo, escuchar con atención. Y por otra parte, esta palabra en el idioma hebreo significa ver inteligentemente. Esto me encantó. ¿Saben qué, amados? La gente inteligente obedece a Dios porque puede ver propósito, puede ver en el Espíritu, puede ver desde la eternidad. Nosotros, dice la Biblia, hemos conocido todo lo que Dios nos ha dado por su gracia. Nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos todo lo que Dios nos ha concedido por gracia. Entonces, cuando Dios nos pide algo, vamos a obedecer. Entonces, aquí en el idioma hebreo significa ver inteligentemente, prestar atención. Esto es estar atentos, entender, discernir, dócil. La palabra también en el hebreo significa dócil. Entonces nosotros podemos estar reemplazando sacrificios, oración por obediencia. No se puede. Nuestra oración tiene que alinearse a este diseño del reino, que es la obediencia a Dios. Nuestra oración debe alinearse a este diseño del reino, que es la obediencia a Dios. Y obviamente, amados, yo estoy hablando aquí con gente que ha recorrido ya un tiempo, con gente que no está tomando leche, sino que está comiendo sólido. ¿Por qué? Porque no se le puede pedir obediencia a alguien que no ha entendido la obra de la cruz. No se le puede pedir obediencia a alguien que no ha entendido el poder de la resurrección. El apóstol Pablo oraba y clamaba que él quería operar en el poder de la resurrección. Pero creo que ese poder de la resurrección opera en nosotros cuando decidimos
negarnos a nosotros mismos, cuando decidimos morir al yo y someternos al Espíritu, someternos a oír la voz de Dios, someternos a la obediencia a la fe, la obediencia a Dios. Qué importante es poder entender que cuando hablamos de obediencia, no estamos hablando que a usted le cueste y que puje, no. Estamos hablando que usted ha entendido la obra consumada de la cruz, establecida en el ámbito del espíritu, en el ámbito de lo legal y en el ámbito de lo eterno. Y apropiarse de la nueva vida y la nueva naturaleza. Como hablamos antes, la nueva naturaleza de Cristo en nosotros es obediente. ¿Por qué? Lo hemos visto. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y luego, ¿qué dice? Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Acaso Dios te está pidiendo que obedezcas en tu fuerza? No. Por eso es que la premisa de este reino es permitir que Cristo sea nuestro Señor, que Cristo nos gobierne. Porque si Cristo nos gobierna, esa naturaleza se va a manifestar sin necesidad de pujar, sin necesidad de que nos cueste. Pero mientras estamos en este proceso de entender, va a pasar lo que pasó con Jesús. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esta obediencia es en Cristo Jesús, el Señor. ¿Por qué? Porque estaba viendo, y esto lo hablé jueves en la noche, en el grupo del Jueves Poderoso. Por favor, Proverbios 28. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Qué ley? Nosotros no estamos en la ley de Moisés. Nosotros estamos en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y el Espíritu habla a nuestro corazón. El Espíritu nos va a guiar. Anda a hablarle a tal persona. Anda a darle esto a tal persona. Hace esto o hace esto otro. Perdona al que tenés que perdonar. No juzgues. No mientas. No se ponga el sol sobre tu enojo. No le deis lugar al diablo. Está hablando la palabra. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Créele a Dios, porque lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, mucha gente, mucha iglesia que no ha entendido el nuevo pacto, oran largo y siguen en sus situaciones. ¿Por qué? Porque no obedecen nada. No obedecen a la voz del Espíritu. No tienen esa comunión con el Espíritu. Amados, orar, tener comunión con Dios es la vida nuestra. Es la vida en el Espíritu. Es maravilloso. Pero si yo oro, Señor, solucioname esto, solucioname lo otro, pero quiero vivir a mi manera, eso es lo que es abominación a Jehová. Es abominación a Dios. Mucha gente quiere hacer sacrificio. Yo los hacía antes también, me iba caminando no sé cuántos kilómetros a un lugar, porque no tenía entendimiento. Entonces no podemos reemplazar la obediencia por el sacrificio. Y esto lo dijo, por favor, Primera de Samuel, esto se lo dijo el profeta Samuel a Saúl. ¿Por qué la gente, la iglesia del Dios viviente, poderoso, no camina en la autoridad del reino? En primer lugar, porque no le han creído. Y en segundo lugar, porque no obedecen. ¿Por qué? Porque es la obediencia a la fe, lo que dice el apóstol
Pablo en Romanos 1, del 1 al 5. Pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Porque Saúl estaba diciendo, Señor, pero yo obedecí. Dios le dijo a través de Samuel, hoy se ha rasgado el reino. En otras palabras, he quitado el poder de ti. Pero Señor, si he obedecido en lo que me mandaste. He dejado todos los animales que estás escuchando para hacer sacrificio a tu Dios. ¿Qué le contesta Samuel? Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz? Amados, no estamos nosotros en una ley rígida, recalcitrante, que si no haces esto no tienes vida. Que no, nosotros desde la vida, desde la plataforma de la vida, estamos obedeciendo a Dios porque estamos escuchando su voz. Desde la plataforma de la vida. Nosotros tenemos vida. Hemos sido trasladados al reino de la luz. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. La gente que tiene una mentalidad de reino, en la premisa de que el Señor es su Señor, va a honrar la autoridad de Dios cuando Dios le hable algo, pero también va a honrar la autoridad que Dios ha establecido aquí en la tierra, en las familias. Los hijos sabios que tienen una mentalidad de reino van a honrar a sus padres. Los esposos se van a honrar entre sí, porque dice, someteos unos a otros en el temor a Dios. Esto es maravilloso entender. ¿La obediencia nos salva? No, porque la gracia y la justicia nos salvó. Pero la obediencia preserva nuestra vida y la obediencia activa, la obediencia, la sumisión a Dios activa el poder del reino. ¿Qué le dijo el centurión a Jesús? Un hombre gentil, pero que había entendido el principio de sujeción y obediencia. Señor, cuando su empleado estaba enfermo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Por eso también tengo bajo mi cargo. Y puedo decir a este, ve y va. Al otro, ven y viene. Amados, hay autoridad en el nombre de Jesús, pero hay autoridad en un corazón que ha hecho a Cristo su Señor. ¿Por qué? Porque muchos van a venir en aquel día, dijo Jesús, diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, sanamos a muchos enfermos. Pero yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Maldad en la Biblia habla de incredulidad, porque nunca le creyeron, porque querían hacer las cosas a su manera, pero nunca oyeron su voz, nunca tuvieron intimidad, no lo conocieron. La premisa en este reino es conocer a Cristo. Amados, ese es mi anhelo y mi deseo. Yo no quiero que me estén buscando a mí o que, aunque estoy para eso, para ayudar, lo que sea, pero yo hablo cada día aquí y oro cada día. Busquen a Cristo, conozcan a Cristo, amemos a Cristo, obedezcamos a Cristo. Porque Él siempre va a estar, Él vive adentro. Entonces, qué importante es entender que la obediencia es mejor que los sacrificios. No, pero es que yo he ayunado 40 días.
Voy a ofrecer un sacrificio de 40 días. Voy a orar 3 horas al día. Queriendo que se me solucione mi situación, pero a la hora que Dios nos habla, no puedo perdonar, Señor. Es mucho lo que me han hecho. No puedo soltar esto. No puedo. Y sí podemos. Porque Dios, como dije antes, nunca nos va a pedir algo que Él no haya depositado antes en nosotros. Sigamos. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Amados, hay un sacerdocio real, reyes y sacerdotes. Mucha gente sin entendimiento se queda como sacerdotes, pero sin el gobierno, sin la autoridad. Porque aquellos administradores fieles se va a incrementar la autoridad para que todo lo que Dios les ha entregado sea guardado en paz. Sean los hijos, sea la familia, sea la economía, sea cualquier cosa que necesitemos. Sigamos. Aquí, este es uno de los versículos que me ha ministrado y me ha bendecido muchísimo. Dice, dando gracias con alegría al Padre, el cual los ha facultado. Qué tremendo. Y en la versión Reina Valera dice, los ha hecho aptos. ¿Para qué? Los ha hecho aptos, dice, para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Oiga, nosotros hemos sido trasladados de un dominio de oscuridad, de engaño, de mentira, donde éramos esclavos del pecado. Respondíamos a un pensamiento. Nuestro pensamiento, los paradigmas de nuestra mente orientaban nuestra conducta. Éramos débiles. Y ahora seguimos siendo débiles. Pero con el entendimiento de lo que portamos. ¿Qué porta usted? ¿Qué porto yo? La vida Zoe, la vida increada, la vida eterna, la vida de Cristo, la vida del Espíritu, el poder que resucitó a Cristo de los muertos habita en usted. Pero caminar en este poder de resurrección exige la muerte. El que quiera seguirme, ¿quién lo dijo? Jesús. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Entendamos bien, amados. Caminar en este poder de resurrección requiere la muerte al yo. No es el yo el que gobierna mi vida o tu vida. Es el Espíritu Santo, es Cristo, el Señor. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y en el nombre del Señor, dice. Él es el Señor. Kyrios, otros dicen Curios, significa la máxima autoridad. Y yo te pregunto, ¿cuál es la máxima autoridad de tu vida? Cada uno podemos responder, porque cada uno sabemos. ¿Cuál es la máxima autoridad de nuestras vidas? Dando gracias con alegría al Padre, el cual los ha facultado para participar de la herencia de los santos en luz, en el reino de la luz. Sigamos al 13. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Amados, hubo una traslación. No solamente Santa Cruz se trasladó del primer lugar que estaba, hubo una traslación. Dios nos trasladó de un lugar de esclavitud, de
de oscuridad, de engaño, a un reino de luz, de libertad. Qué maravilloso es ver, amados. Ver es libertad. Oscuridad es esclavitud. Por eso es que el Señor no nos va a pedir nada que no nos haya dado. Y Él dijo, estoy leyendo los evangelios nuevamente. Él dijo, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se hace insípida, no sirve más para nada, para ser holladas por los hombres. Si la sal no cumple su papel de dar sabor y de preservar, no sirve para nada. Y eso es la iglesia que camina y que vive en el reino de Dios, con la premisa de que Cristo sea nuestro Señor y no solamente nuestro Salvador para cuando lo necesitemos. Ustedes son la luz del mundo. Una luz no se pone debajo de una mesa, sino se pone por encima para que alumbre a todos. Eso es amor, amados. Manifestar al Cristo que portamos, que es luz y es vida. Y eso es lo que cancela las tinieblas, la luz. ¿Por qué? Porque Dios estableció en la tierra el reino, su reino. Pero en este reino los reyes y los sacerdotes gobiernan. Ellos son los que manifiestan la sal y la luz para que otros puedan conocer, puedan ser libres, puedan vivir familias unidas. Tengo mucha carga por los niños. Niños hay que se conoce que son maltratados por sus padres con una mente sin renovar, maltratados físicamente, verbalmente, psicológicamente y hasta muchos sexualmente. Pero si todos entendemos el propósito del reino, ¿para qué estamos en el reino? Una mujer se estaba queriendo hacer la loca cuando se la requirió para que pueda interceder por su pueblo con el rey. Y su tío le dijo, ¿no será que para esta hora has llegado al reino? Y yo te pregunto, ¿qué es lo que estamos viendo en la tierra? ¿No será que para esta hora estamos en el reino? Llevemos la vida que portamos, hablemos y vivamos. Sigamos, estamos por terminar. El reino de los cielos, dijo Jesús, si ustedes leen el capítulo 13 de Mateo, habla todo el tiempo, las parábolas que habla son las del reino. Hay para escoger. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. Esto me tocó tanto. Cuando descubrimos el reino, cuando se nos revela la verdad de este reino, vamos a ser gente gozosa, alegre, a pesar de... Estamos todos viviendo en una convulsión social por el temor, por la pandemia, por esto, porque hay crisis, porque hay aquí, hay acá. Pero la gente que ha tenido una revelación del reino de Dios, que ha entendido, que ha sido trasladado de una potestad de tinieblas, de esclavitud, de engaño, al reino, al gobierno, al poder de la luz y del Espíritu, va a ser como este hombre. Cuando descubramos, cuando entendamos la obra consumada de la cruz, va a pasar como le pasó a este hombre. Tuvo tanto gozo.
El reino está escondido. Aquellos que solamente quieren los beneficios. ¿Hay beneficios en Dios? Pero claro. Oiga, si nos entregó a Cristo y con Él nos entregó todo. Tenemos una herencia gloriosa, inescrutable, que no se puede acabar jamás. Cuando Jesús dijo, consumado es, ahí cambió la historia. Se partió la historia en dos, un antes y un después. Porque esta obra consumada se estableció en el Espíritu legalmente y eternamente. ¿Cuál es el desafío nuestro si entendemos el reino? Si vivimos por la obediencia a la fe y por el poder del Espíritu Santo. Activar lo que ya fue consumado en el tiempo nuestro, en este cronos, en esta tierra. ¿Por qué? Puede ser que nos ataque alguna situación en nuestro cuerpo de enfermedad, alguna situación o en la economía. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer y nos vamos a apropiar de la realidad consumada de la cruz. Y le vamos a ordenar a nuestro cuerpo que se someta y se alinee a esa verdad. No estoy hablando de ir en contra de la voluntad del Padre. Hay veces que oramos por personas que están muy delicadas. Igual parten, igual se van. Pero eso es otra cosa. Eso ya depende de la soberanía de Dios. Pero en lo que me compete a mí y a usted, vamos a orar y vamos a establecer lo que es la verdad. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en la tierra somos necesarios para llevar este evangelio, para ministrar esta realidad y esta verdad. Entonces, cuando entendemos el propósito eterno, todo se va a sujetar, aún la muerte, al propósito de Dios. Así que entendamos, amados, apropiemos. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Esa es la realidad consumada. Mi economía está decayendo, está insuficiente. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El dueño del oro y de la plata es tu Padre y te entregó la vida de su Hijo. Y cuando esta vida se manifiesta en nosotros, no solamente se manifiesta con su carácter aprobado delante del Padre, en amor, en gozo, en gracia, en bondad, en paciencia, en misericordia, en perdón, se manifiesta con todo lo que es y con todo lo que tiene. Abundancia. Es verdad que hay niveles, pero todos estamos en un proceso de entendimiento. Habrá un nivel de lo justo. Me alcanza para pagar todo pero ahí, ¿qué requiere eso? Fe y perseverancia. Fidelidad a Dios para darle a Dios lo que es de Dios. Habrá otro nivel que viene de abundancia. Y seguimos en esa certeza y en esa fidelidad de Dios. Porque Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero se requiere que los administradores de lo que hemos recibido seamos hallados fieles. Esto es maravilloso entender. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué vamos a tener paz? Porque somos justos, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él hizo. ¿Por qué vamos a tener gozo? Porque hemos descubierto el reino.
porque sabemos que somos aceptos, amados, perfectos y completos en Él. Y cuando habla de perfección no está hablando de impecabilidad, está hablando de lo íntegro, está hablando de lo completo, está hablando de madurez. Estamos por terminar. Compró el campo. Aquí nos habla de un precio. Vendió todo lo que tenía y compró el campo. Ya hemos entendido que el precio es la muerte al yo. ¿Y sabe qué? Aunque eso no traiga ningún poder, ninguna autoridad, es espectacular no depender de nosotros mismos, es mucha carga. Es maravilloso depender tampoco de otras personas. Es maravilloso depender de Dios. Aunque hay una interdependencia saludable entre esposos, en la familia, con los amigos, con los pastores, con los hermanos, sí. Pero amados, somos humanos. Necesitamos depender del Espíritu. Sigamos. Aquí, para ir cerrando, para ir aterrizando este vuelo, el Señor Jesús estaba hablando a la gente, les estaba enseñando a poder entender, les estaba enseñando a poder atesorar, a poder, no me sale la palabra, pero ya va a salir. Les estaba diciendo, ¿por qué se afanan ustedes? Por la comida, por el vestido. ¿No valen ustedes mucho más que las aves, que no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta? ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es cuestión de entender el valor que tenemos para Dios. Cuando entendemos que Cristo fue a la cruz, vamos a poder entender el valor que Dios le da al ser humano. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mirad los lirios del campo, que un día están en todo su esplendor y al otro día el sol los seca y se secó. Ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. ¿Por qué os afanáis por la comida, por el vestido? Hombres de poca fe, les dijo Jesús. Y aquí dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué vestiremos. Porque los gentiles, cuando habla de gentiles, eso es lo que le decían los judíos a la gente que no estaban en el pacto, en ese pacto antiguo, en ese pacto de Dios. Pero a nosotros ahora, amados, en todas las naciones, los que han recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, están en un pacto eterno, glorioso, de gracia, de justicia y de amor. Los gentiles buscan todas esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Buscad, el 33, buscad primeramente el reino de Dios. Diga. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amados, eso era antes de la cruz, pero ¿sabe qué? Después de la cruz ya fue consumado. Usted no está buscando el reino, usted vive en el reino está dentro de usted, porque no hay rey sin reino y no hay reino sin rey. Cristo es el reino y Él es el rey. Y Él está en usted y Él está en mí. Entonces no estamos buscando el reino, vivamos el reino. Vivamos la cultura del reino. Vivamos la fe. Vivamos la obediencia. Cuando Dios te habla, párate de cabeza. Amén, me paro, Señor, porque vos me lo estás diciendo. Esto no se trata de religión, porque ya nos entregó la vida.
La obediencia no tiene que ver con que si soy salvo o no soy salvo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de vivir el reino aquí en la tierra, porque también esto va a determinar cómo viva mi eternidad. Y no estoy hablando de salvación, porque esa la tenemos gratis, por gracia. Y en el reino, ¿cómo se vive? Por gracia también, porque es su vida en nosotros. Pero estoy hablando de recibir recompensas y galardones en el tribunal de Cristo, porque Dios es justo y lo dice el apóstol Pablo. Van a haber recompensas y galardones. ¿Y saben qué? Van a haber tronos donde se van a sentar aquellos que tienen facultad para juzgar, aquellos que maduraron, que entendieron. Por eso es que esto no es a vivir a cualquier manera. Esto es serio. Estamos terminando. Me aguantan un poquito más porque se está viniendo algo a mi cabeza que también lo hablé. Una mujer habló a Jesús y le dijo: Señor, manda que en tu reino estos mis dos hijos se sienten a tu derecha, el uno y el otro a tu izquierda. Y Jesús no se enojó con la mujer. ¿Por qué no se enojó? Porque la mujer entendió que Él era el Rey, que Él era el Señor. Y le dijo: ¿no sabes lo que estás pidiendo? ¿Pueden acaso estos beber de la copa que yo voy a beber? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado? Y ellos dijeron: podemos. Y Él dijo: a la verdad, beberán la copa que yo voy a beber y serán bautizados con el bautismo que yo seré bautizado. Pero el darle ese lugar no me es dado a mí. El dar ese lugar no depende de mí, sino del Padre. Y Él ha preparado. Y Él ya tiene preparado los que van a estar a su derecha y a su izquierda. Y amados, si entendemos el reino, ¿quiénes están sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales? Entonces, ese lugar de privilegio es para usted. Usted está sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, reinando y gobernando. Gloria a Dios. Esto es maravilloso. Entendamos el reino, vivamos el reino, vivamos este reino de justicia. A los maleantes se les imputa la justicia. Nosotros éramos injustos, pero se nos imputó la justicia de Dios. Pero también se nos impartió la justicia de Dios para que podamos caminar en justicia. Así que terminamos con el último versículo, con dos más, me faltan dos más. Dichosos los que practican la justicia y hacen cada año lo que es justo. Dichosos los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. ¿Por qué? ¿Estamos pidiendo algo? ¿Dios está pidiendo algo extraordinario, muy difícil? No, porque tienes una naturaleza de justicia. Tú eres justo para caminar y practicar la justicia. Entonces, Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, diga inconmovible. ¿Sabe qué, amados? Este reino nadie lo puede mover, ni cualquier gobierno de turno, ni el socialismo, ni la pandemia, nadie. Usted está en un reino inconmovible, es el reino del Espíritu. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, permitiendo que Cristo sea nuestro Señor. Ayer amanecí con una impresión muy fuerte en mi espíritu de un salmo del rey David.
Y ahí pude entender cómo Dios revela los misterios del reino a sus hijos en todo tiempo. Este David vivió antes de Cristo, pero tuvo la revelación de la obra consumada de la cruz. Y con esto termino. Él decía, porque nosotros muchas veces nos dejamos llevar por nuestra alma. Mi alma hoy está muy triste. Mi alma hoy está desanimada. Mi alma hoy está en ansiedad. Mi alma hoy está en depresión. Pero cuando tienes el gobierno del Espíritu, tú le hablas a tu alma como le habló el rey David y le dijo, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía al Señor, pues Él es el que te perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como al águila. Este hombre estaba hablando el verbo presente continuo, porque era antes de la cruz. Pero usted y yo tenemos el privilegio de hablarlo esto en pretérito. Él perdonó nuestros pecados, sanó nuestras dolencias, sació de bien nuestra boca. Amados, hablemosle a nuestra alma. Sometamos el alma al Espíritu, enseñándole la verdad del reino de Dios. Así que si hay alguno aquí que todavía no ha hecho una oración para recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, le invito a que la haga. Si a través de las redes, a través de la televisión, de la radio que nos están escuchando, alguno todavía no ha recibido a Cristo, no ha recibido esta vida, esta nueva vida, le invito a que haga esta oración conmigo. Y por favor, digamos todos así: Señor Jesús, abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por salvarme en la cruz. Gracias por hacerme un hijo de Dios. Gracias por darme una herencia eterna. Gracias te doy, Señor, para siempre. Amén.